Buenos días. A nombre de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, de la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través del Cuerpo Académico de Evaluación y Tecnología Ambiental, agradecemos mucho el que estén este día con nosotros. En esta mañana contamos con la presencia del doctor Alejandro de Jesús Padilla Rivera, de la Universidad de Calgary, Canadá, quien nos impartirá la conferencia Análisis del ciclo de vida ambiental y social y su integración con la economía circular. Es un honor contar en nuestro evento con un especialista de la talla del doctor Padilla. Y es que este evento, que en versiones anteriores hemos realizado con el objetivo de promover en los jóvenes investigadores la difusión de sus investigaciones, este año por primera vez se realiza de manera virtual, por lo que si van surgiendo dudas o comentarios de la conferencia, no duden en interactuar con nuestro invitado a través del chat. Al final de su plática, se abrirá un espacio para que el doctor Padilla dé respuesta a sus cuestionamientos. El tema que viene a platicarnos esta mañana el doctor Padilla es extraordinariamente relevante, ya que al adoptar la circularidad y reutilizar los materiales, podemos impulsar el crecimiento económico y proteger nuestro planeta para futuras generaciones. Como todos estamos ansiosos de escuchar su plática, voy a pedir a la doctora Leonor Patricia Huereca Hernández de la Universidad Nacional Autónoma de México haga la presentación de nuestro invitado de honor. Adelante, doctora. Es un gusto para mí presentar al doctor Alejandro de Jesús Padilla Rivera. Agradecemos mucho su participación en este evento. El doctor Alejandro Padilla es ingeniero biónico con maestría en Desarrollo Sostenible por el Tecnológico de Monterrey y doctorado en Estudios Urbanos y Sostenibilidad, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Alejandro Padilla cuenta con 10 años de experiencia en análisis de ciclo de vida de producto, análisis de ciclo de vida social y análisis de ciclo de vida económico, así como en evaluación de la sostenibilidad y economía circular. El doctor Padilla ha desarrollado proyectos de investigación para el Banco Interamericano de Desarrollo, para el Centro de Investigación y Desarrollo de Canadá y para la Cámara Industrial de la Madera en Quebec, Canadá. Actualmente trabaja en la Universidad de Calgary, en Alberta, Canadá, donde desarrolla un proyecto de investigación centrado en la evaluación de la sostenibilidad con análisis de ciclo de vida y evalúa las tecnologías no convencionales de bajo carbono. Agradecemos mucho y le damos la bienvenida al doctor Alejandro Padilla. Gracias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias antes que nada, por la invitación a esta pequeña conferencia y también a la doctora Patricia Huereca por su presentación. Pues, el nombre de la conferencia que el día de hoy voy a impartir está un poquito, a lo mejor, no tanto fuera del contexto de tecnología ambiental, pero sí creo que es parte dentro del contexto un poco más amplio enfocado a la sostenibilidad. Entonces, el tema que estoy presentando el día de hoy, como mencionó la doctora, es análisis ciclo de vida ambiental y social y su integración como herramienta dentro de la economía circular. Un poco la agenda que estaré abordando el día de hoy es abordar o hablar un poco del enfoque de ciclo de vida, de la metodología de análisis ciclo de vida ambiental, social, cómo realizar un análisis ciclo de vida, cuáles son las aplicaciones que tiene esta metodología. Posteriormente cambiaremos un poco el tema, que es la parte de la economía circular, aplicaciones de economía circular, también la integración del ACB con la economía circular y un poco de conclusiones. Entiendo que la dinámica de esta presentación es que al final de la presentación ustedes hagan sus preguntas, entonces, bueno, trataré de ser breve, pero también, bueno, tengo aproximadamente 35-40 minutos planificados para esta presentación, pero en algún momento podemos regresar a alguna diapositiva en particular para poder ampliar el tema. Entonces, para iniciar, me gustaría que todos vean esta figura. Voy a iniciar un poco diferente. Entonces, esta figura representa a una persona que se ve que tiene un carro eléctrico porque está conectado a la electricidad. Entonces, la persona está asumiendo que está manejando un carro limpio por ser eléctrico, pero además, bueno, yo les haría una pregunta que
que al final de la presentación retomaremos estas preguntas y esta imagen. Entonces, si la persona que está presentada en esta figura conduce un auto eléctrico, entonces nos preguntaríamos cuál es la fuente de energía, si es carbón, si es algún tipo de energía renovable. Y también uno pensaría, porque es un auto eléctrico, lo voy a manejar y más, porque pensamos que es verde. Entonces, igual quédense con esta pregunta de si tengo un auto eléctrico, en automático es verde, y entonces lo puedo manejar más porque en la etapa de uso no estoy emitiendo ningún tipo de contaminante, sino simplemente usando electricidad. Entonces, quédense con este pensamiento, esta pregunta, y al final lo retomamos. Ahora bien, para poder abordar un poquito el tema del ciclo de vida, me gustaría primero introducir por qué la importancia de este enfoque. Para ello es importante que nos abordemos en la parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en el año 2015 se anunciaron. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 y tienen más de 150 metas de carácter interdisciplinario. Uno de los principales problemas de los objetivos o grandes retos de los ODS es cómo podemos llegar a estos objetivos, cuáles son las herramientas que necesitamos para poder encaminarnos, qué tipo de mediciones necesitamos. Además, es necesario crear sinergias con diferentes grupos de interés. También decisiones que tengan que ver basadas en la ciencia para poder monitorear sobre todo el progreso y respaldar las decisiones. Para poder llegar a esos objetivos es necesario tener, antes que nada, medidas para saber si vamos por el buen camino o no, y después de estas medidas saber en qué tenemos que mejorar, y todas estas decisiones tienen que tener un respaldo científico. Es por ello que ese tipo de decisiones, ese tipo de pensamientos enfocados hacia la sostenibilidad y a cumplir a estos objetivos de desarrollo sostenible, tienen que entender o tienen que abordar diferentes dimensiones, no solamente la parte ambiental, sino la parte social, la parte económica, y también, sobre todo, algo muy importante, crear sinergias entre diferentes grupos de interés y diferentes dimensiones. En este sentido, el pensamiento de ciclo de vida surgió aproximadamente hace más de 15 años, a partir de la iniciativa de ciclo de vida promovida por la UNEP. ¿Y por qué es importante este pensamiento de ciclo de vida? Porque es un pensamiento sistemático. Aquí lo estoy ejemplificando, por ejemplo, con dos objetivos de desarrollo sostenible, el número 7 y el número 13. Entonces, por un lado tenemos el objetivo número 7 que nos dice, si queremos garantizar el acceso a una energía asequible, segura y sostenible, moderna para todos, pues bien, es importante crear infraestructura. Pero si estamos creando infraestructura, a su vez estamos generando cierto tipo de contaminantes, cierto tipo de emisiones. Entonces, en algún punto se contrapone, por un lado, crear energía, pero al mismo tiempo creando emisiones. Entonces, para poder llegar a este tipo de decisiones es necesario abordar diferentes etapas del ciclo de vida de productos y sistemas y tener enfoques más sistemáticos y más holísticos. Pues bien, ¿qué es el enfoque o el pensamiento del ciclo de vida? Este pensamiento del ciclo de vida es considerar todas las etapas del ciclo de vida de productos, procesos. ¿Esto qué quiere decir? Desde la extracción de materias primas hasta su disposición final, pasando por el transporte, por la manufactura, por el uso y por el fin de vida de los productos. Estos enfoques del ciclo de vida nos permiten reconocer de qué manera nuestras acciones forman parte de todos los actos que estamos llevando a cabo. Los enfoques del ciclo de vida, además, nos permiten identificar oportunidades, por ejemplo, riesgos de un producto o una tecnología nueva, como mencionaba, desde la extracción de materias primas hasta su disposición final. Además, los individuos, empresas y gobiernos que adoptan estos enfoques pueden hacer o permiten hacer compras, por ejemplo, cotidianas, elegir productos de menor impacto ambiental. Y también es importante mencionar que ese tipo de pensamientos no solamente están enfocados a consumidores
o a la industria, sino también es posible que se permitan desarrollar nuevas políticas enfocadas o que incluyan este pensamiento de ciclo de vida. Un ejemplo a lo mejor muy básico es, por ejemplo, si vamos a comprar cualquier producto, en este caso está ejemplificado por unas fresas, uno a lo mejor pensaría, bueno, son fresas que son orgánicas, etcétera, etcétera, con cierto tipo de características, pero si nos ponemos a pensar un poquito más allá, ¿qué pasa antes de que estas fresas lleguen al almacén a donde estoy adquiriéndolas? Entonces, si analizamos o pensamos con este pensamiento de ciclo de vida, nos daremos cuenta de que estas fresas, antes que nada, bueno, requirieron una semilla, requirieron ciertos fertilizantes, requirieron cierto tipo de energía para poder, primero, bueno, transportarlas, un cierto tipo de empaque, después la distribución. Entonces, realmente, cada etapa del ciclo de vida contribuye a generar o genera cierto tipo de impactos ambientales. Entonces, cuando uno adopta este enfoque de ciclo de vida, no estamos abordando no solamente la etapa de uso, o no solamente la etapa, en este caso de las fresas, bueno, ya llegaron aquí, son orgánicas, ¿no? Sino que hay que ver qué es lo que pasa antes de que estas fresas lleguen al almacén. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, dónde se están cosechando, el tipo del transporte que fue requerido para llegar al almacén y también el tipo de fertilizantes que se están utilizando. El pensamiento de ciclo de vida, además, significa tener conciencia, como mencionaba con el caso de las fresas, de decisiones. O sea, qué tipo de decisiones estamos teniendo en cuenta. Estas decisiones tienen que ser a largo plazo, no solamente enfocadas a la etapa del uso, sino qué es lo que pasa antes y también qué es lo que pasa después. Además, el objetivo es mejorar este tipo de sistemas en lugar de tener sistemas no solamente aislados, sino tener sistemas holísticos y también tener preferencias informadas. Además, el pensamiento de ciclo de vida nos permite tener ciertos beneficios o nos permite tomar ciertas decisiones para todos los grupos de interés, no solamente para los consumidores. En este caso, hay beneficios para las empresas. ¿Por qué? Porque al adoptar este tipo de enfoques puedo tener tanto mejor reputación, también puedo ahorrarme en costos, puedo tener o abrirme a nuevos mercados, aumentar por ende mis ventas, disminuir cierto tipo de riesgos. También hay cierto tipo de ventajas para la cadena de valor. ¿Por qué? Porque a lo mejor me permite mejorar la percepción de los consumidores o de la sociedad en general, permite agregar cierto tipo de valor social a mis productos, tener mayor funcionalidad. Y también este tipo de pensamientos trae, por ende, ciertas mejoras al medio ambiente. ¿Por qué? Porque me permite evitar emisiones, me permite el mejor uso del agua, tener a lo mejor cierto tipo de eficiencia energética y minimizar los materiales, entre otros. Pues bien, pero ¿por qué es importante este tipo de pensamientos? Y me gusta ejemplificar esto con un pequeño pensamiento de un Joseph Stiglitz, que lo que quiere decir o lo que dice en esta diapositiva es: lo que mides afecta a lo que haces. Si no mides lo correcto, no haces lo correcto. Entonces, realmente, para poder saber si estamos encaminándonos hacia el buen camino, en este caso hacia la sostenibilidad, hacia los objetivos de desarrollo sostenible, es necesario tener mediciones. Pues bien, ya que vimos qué es el pensamiento de ciclo de vida, hay ciertas herramientas, que las herramientas del enfoque de ciclo de vida lo que hacen es cuantificar, en este caso, impactos ambientales, sociales y económicos, que respaldan todo el pensamiento de ciclo de vida. De esta forma podemos tener una imagen completa, es decir, desde la extracción de materias primas hasta la disposición final, y no solamente en la parte ambiental. Este pensamiento de ciclo de vida nos permite tener diferentes dimensiones, como es la dimensión social, la dimensión económica y, bueno, la dimensión ambiental. Para ello hay 3 herramientas metodológicas, que es el análisis ciclo de vida o análisis ciclo de vida ambiental,
análisis ciclo de vida social y en análisis ciclo de vida de costos. Estas herramientas entre sí se integran, pero también se manejan de manera independiente. Esto quiere decir, bueno, podemos nosotros hacer solamente un estudio de análisis ciclo de vida ambiental, uno de ciclo de vida social independiente o económico, hacer algunas análisis híbridos entre ambiental social, ambiental económico. Esto depende mucho de los objetivos que nos estemos planteando. Pero la integración de esas tres metodologías es lo que se conoce como la evaluación de la sostenibilidad del ciclo de vida. Esta metodología, su objetivo es poder evaluar todos los impactos, beneficios, tanto ambientales, sociales, de productos a lo largo de su ciclo de vida. En cuanto a la metodología de análisis ciclo de vida, es una metodología que está basada en una norma ISO 14000, 4044, y la metodología, la definición de esta metodología es una metodología de evaluación ambiental, la cual puede analizar y cuantificar aspectos ambientales de un producto, proceso, servicio, esto desde la extracción de materias primas hasta su disposición final. Esta metodología comprende de 4 fases de estudio. El primero es el objetivo de alcance. En este caso, el objetivo de alcance nos permite identificar qué es lo que vamos a hacer, cuál es el alcance, cuáles son los límites de nuestro estudio, la profundidad, tomar decisiones en cuanto a qué tipo de métodos de impacto, qué tipos de categorías, cuál es el público que va dirigido ese tipo de estudios. Posteriormente, el inventario de ciclo de vida lo que hace es cuantificar todas las entradas y salidas que van desde la energía, recursos, materias primas, las salidas también, emisiones, descargas al agua, etcétera, que nos pueden causar cierto tipo de impacto. La etapa 3 es la evaluación de los impactos del ciclo de vida. En esta parte se relacionan todas las entradas que cuantificamos en el inventario de ciclo de vida con posibles impactos ambientales. Finalmente, el cuarto paso es la interpretación, en donde le damos o llegamos a ciertas conclusiones, ciertas recomendaciones que permiten tomar decisiones. Todo esto enfocado con el objetivo que se planteó en el paso número 1. Si vemos un poco el esquema de la metodología, como mencioné, la etapa 1 es objetivo y alcance, es decir, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cierto tipo de limitaciones, qué tipo de datos. Posteriormente el inventario, aquí vemos entradas, las etapas del ciclo de vida y salidas. Y posteriormente a la evaluación de impacto ya tenemos impactos ambientales, en este caso son impactos de punto medio de una metodología específica. Ahora bien, teniendo todo esto en cuenta, el análisis ciclo de vida social es la contraparte, solamente que enfocada a aspectos sociales. Tienen el mismo lineamiento, los mismos pasos metodológicos, simplemente en este caso el análisis ciclo de vida, a diferencia de la parte ambiental, nos permite evaluar aspectos sociales, en este caso, y hay una gran diferencia, positivos y negativos. La parte del análisis ciclo de vida ambiental, si bien permite evaluar impactos potenciales ambientales, en la parte social nos permite evaluar aspectos positivos y negativos, también con el enfoque de ciclo de vida, es decir, desde extracción de materias primas hasta disposición final. Si vemos cómo está estructurado esta metodología, también están las diferentes etapas del ciclo de vida. En este caso, en lugar de tener impactos ambientales como cambio climático, eutrofización, etcétera, nosotros aquí en este caso tenemos grupos de interés. Esos grupos de interés son los grupos interesados o los grupos a los que vamos a evaluar el impacto social. En este caso está ejemplificado con diferentes subcategorías y diferentes indicadores, en donde cada indicador representa cierto tipo de importancia en cuanto al aspecto social. Entonces, tenemos diferentes grupos de interés, específicamente tenemos 5 grupos de interés que van desde los trabajadores, la comunidad local, sociedad, consumidores y la cadena de valor. En el análisis ciclo de vida, lo que hacemos es cuantificar cada uno de estos grupos de interés a través de subcategorías e indicadores
en cada una de las etapas del análisis ciclo de vida. Entonces, bueno, se puede volver muy complejo porque recopilar todo ese tipo de información, todo ese tipo de datos, después darle ciertos valores numéricos, que puede ser lo más recomendable, o también puede ser datos cualitativos, es realmente un gran reto. En cuanto a las aplicaciones, cada vez hay más personas que toman en cuenta ese tipo de metodologías, no solamente la academia, bueno, se ha venido o es la que más ha crecido en los últimos años, pero también las industrias. Actualmente, sobre todo en Europa, hay muchas iniciativas en donde este tipo de metodologías se toman en cuenta al momento de formular políticas públicas. Además, este tipo de metodologías o enfoques nos permiten también tomar decisiones más sostenibles o encaminadas hacia la sostenibilidad. Y también es importante que los ciudadanos, empresas, gobiernos puedan tener cierto tipo de sinergias para encaminarnos o dirigirnos hacia la sostenibilidad y hacia las compras que menos impactan en cuanto a la parte ambiental, pero también que no pongan en riesgo a la sociedad. En cuanto a aplicaciones enfocadas a consumidores, como decía en la diapositiva anterior, muchas de estas aplicaciones a consumidores se puede ver a través de los ecoetiquetados. Sobre todo este tipo de ecoetiquetas verdes o de emisiones de carbono están o se encuentran en Europa, en donde la idea de esas ecoetiquetas tienen atrás un estudio de análisis ciclo de vida, en donde se está cuantificando por lo general son las emisiones de dióxido de carbono o huella de carbono, en donde esas etiquetas van a tener un cierto valor y se agregan a los productos, y de esta forma las personas que están haciendo las compras pueden saber cuál es la huella de carbono del producto que estamos evaluando. En los últimos años también se ha agregado no solamente la parte ambiental, sino hay otro tipo de etiquetas como le llaman la huella social, es decir, cuál es el impacto social que viene por detrás del producto que estoy comprando o que quiero comprar. Otro tipo de aplicaciones está enfocado también a las empresas. ¿Por qué? Porque este tipo de enfoques de concepto de ciclo de vida, al integrarlos dentro de la gestión general y llevar un desarrollo de productos y procesos hacia una dirección más sostenible, la organización se puede aprovechar de ese tipo de beneficios de la gestión ambiental, también de salud, porque también este tipo de metodologías me permite evaluar impactos que tienen que ver con la salud humana, también con seguridad ocupacional, disminuir ese tipo de riesgos y aumentar la calidad de mis productos. Además, permite desarrollar y aplicar diferentes procesos y productos más limpios. En la incorporación de ese tipo de metodologías o enfoques, me permiten o dirigirme hacia una gestión de la sostenibilidad, y esto en un futuro me puede mejorar la imagen de mi producto o agregar un cierto tipo de valor, y de esta forma ser reconocida como una empresa que se encamina o promueve la sostenibilidad. También otro tipo de aplicaciones, como ya bien decía, está enfocada a la parte de desarrollo de políticas públicas. ¿Por qué? Porque este tipo de políticas públicas permiten o considerar toda la parte de lo que es el enfoque de ciclo de vida, y de esta forma tener o llegar a acuerdos en donde las industrias estén participando, también la academia, y poder generar diferentes tipos de sinergias, todo ellos, como mencionaba, encaminados hacia la sostenibilidad. Es importante que este tipo de políticas o formación de políticas gubernamentales incluyan a diferentes grupos de interés, no solamente la industria, sino también a organizaciones no gubernamentales, a la academia y a la sociedad en general. También ese tipo de enfoques o análisis ciclo de vida me permite igual desarrollar cierto tipo de herramientas enfocadas a la toma de decisiones. En este caso,
Es una herramienta que se desarrolló hace algunos años, una herramienta simplemente muy básica, pero ese tipo de herramientas, en este caso, tiene la metodología de análisis ciclo de vida por detrás, y lo que me permite este tipo de herramientas es poder tomar decisiones basadas en qué tanto estoy, en este caso es una herramienta de huella de carbono, qué tanto estoy emitiendo, qué tantas emisiones estoy generando por ejemplo, construir una casa tradicional contra una casa, en este caso una casa verde o le llaman ecocasa, y poder compararme. Por ejemplo, si escojo un cierto tipo de puerta, un cierto tipo de losa, un cierto tipo de ventana, qué tantos beneficios en cuanto a huella de carbono voy a tener. Además, me permite poder variar la distancia, es decir, ¿dónde me conviene más si estoy en la Ciudad de México construir una unidad habitacional? ¿A qué distancia sería la más óptima? Y de esta forma que no todos los materiales sean transportados a gran distancia, porque ahí todo lo que me pude evitar, a lo mejor con el transporte, pues se ve disminuido con las emisiones del tipo de transporte que se usa. Entonces también este tipo de metodologías me permiten desarrollar herramientas, eh, si bien no computacionales como tal, o bueno, que tienen que me permiten tomar decisiones, pero de una forma a lo mejor mucho más didáctica o mucho más visual para los tomadores de decisiones. Bueno, recapitulando un poco, ya vimos lo que es el análisis ciclo de vida, que es una herramienta para evaluar impactos ambientales, desde extracción de materias primas hasta su disposición final. Consiste de 4 etapas: objetivo de alcance, inventario, evaluación de impacto e interpretación. Y en análisis ciclo de vida social es la contraparte, solamente que evalúa aspectos sociales positivos y negativos, igual desde su extracción de materias primas hasta su disposición final. Si vemos estas dos metodologías ya un poco más a profundidad, podemos ver, bueno, el objetivo de alcance prácticamente puede ser, es el mismo para la ambiental y social. Para la parte del inventario, en la parte ambiental, aquí, como mencionaba, se cuantifican entradas de cada uno de los procesos unitarios que están involucrados en las etapas del ciclo de vida, que pueden ser tanto materiales, insumos, energía, agua. Después, cuáles son las salidas, qué tipo de emisiones se están generando. Me dice que ¿sí pueden ver la presentación? Porque me puso que alguien más... No, Alejandro, ya. Es que se había introducido una otra imagen. Ok. A ver si puedes ahora compartir la presentación, por favor. Listo, ¿no? Ok, entonces mencionaba que entonces en la etapa de análisis ciclo de vida, entonces lo que tenemos son prácticamente sustancias que entran, emisiones que salen, descargas al agua, y todo esto por todas las etapas del análisis ciclo de vida. En la parte social, a diferencia del ambiental, en lugar de entrar emisiones, en lugar de entrar energía, lo que se cuantifica son y también indicadores, pero enfocados a los grupos de interés, que pueden ser trabajadores, consumidores, comunidad local, sociedad. Y lo que estamos cuantificando prácticamente es el desempeño social que tiene cada uno de esos grupos de interés en las etapas del ciclo de vida. En este caso, un ejemplo y el más básico y sencillo es cuantificar, por ejemplo, las horas de trabajo que se están usando para producir cierto producto. Estas horas de trabajo, por ejemplo, si están por encima de lo que marca la ley, mi desempeño va a ser pobre. Pero si está por debajo de lo que marca la ley, va a ser un desempeño, podemos decir que cumple. Entonces, lo que hace la metodología en el ciclo de vida social es evaluar desempeños sociales, casi siempre y en la mayoría de los casos comparados contra leyes nacionales e internacionales. De esta forma nosotros podemos asignar ciertos valores a cada uno de los indicadores o categorías de impacto que estamos evaluando. Finalmente, digo, no mencioné y no hablé casi nada del análisis ciclo de vida económico, pero también
es una metodología que lo que me permite es cuantificar todos los, en este caso no son impactos, sino todos los flujos económicos de un producto o proceso en las etapas del ciclo de vida. Por lo general, hay diferentes tipos de análisis de ciclo de vida económico. Prácticamente se usa o hacen, es el que más se lleva a cabo, es el tradicional, es el que cuantifica costos de capitales, costos de operación y mantenimiento y costos de fin de vida. Sin embargo, otro tipo de análisis de ciclo de vida económicos es aquellos que evalúan externalidades ambientales, que ya son análisis de ciclo de vida económicos mucho más completos. Entonces, en esta diapositiva estamos viendo las tres dimensiones así a grandes rasgos y el tipo de resultados o el tipo de impactos que puedo obtener al momento de aplicar estas metodologías. Finalmente, en la cuarta parte y la más importante, digo, todo es importante, pero la más importante, según mi consideración, es la parte de interpretación, es decir, qué tipo de interpretación estamos dando a los resultados, ¿no? Porque realmente, si tenemos un valor en cuanto a emisiones, pues me puede decir, pues sí, qué tanto está bien o qué tanto está mal, igual para la parte social y económica. Aquí lo importante realmente es qué tanto nosotros podemos interpretar esos resultados enfocados a toma de decisiones. Entonces, bueno, a partir de este punto ya voy a abordar lo que es el segundo concepto, que es la economía circular, y posteriormente regresaremos con el ciclo de vida para ver de qué forma se están complementando esas dos herramientas. Entonces, bueno, para entender un poco la economía circular, sabemos que el actual modelo económico, bueno, o el modelo económico que se ha desarrollado en los últimos años, décadas, es un modelo lineal, en donde la lógica es extraer recursos, producir cierto tipo de productos y también, bueno, lo dejamos de usar y en automático se convierten en residuos. Sin embargo, este tipo de pensamientos lineales ya está llegando a un límite de su capacidad física. Sabemos que el planeta ya no puede realmente aguantar más. Y una de las alternativas que han surgido a este tipo de economías lineales es la economía circular. Esa economía es una economía alternativa y atractiva que busca redefinir el crecimiento económico, pero a su vez tratando de disminuir los impactos o los costos bueno, impactos ambientales podemos decir, pero también aumentando los beneficios a la sociedad. Esto implica prácticamente disasociar o desacoplar la actividad económica del consumo de recursos finitos y tratar de disminuir en la medida de lo posible los residuos. Para entender un poco lo que es la economía circular, esta economía circular realmente no es algo nuevo. Es una, como decía, es una herramienta que se basa o está basada en diferentes escuelas de pensamiento y principios. Estas escuelas de pensamiento vienen desde la idea de la biomimética, desde la economía industrial, el capitalismo natural y otro tipo de herramientas como la economía azul. Es importante establecer que hay tres principios, digo, básicos en los cuales está basado la economía circular. El primero es tratar de preservar y mejorar el capital humano, controlando los stocks, equilibrando los flujos de recursos renovables. El segundo principio está basado en la optimización, es decir, tratar de optimizar los recursos. Y el tercer principio es fomentar la eficiencia de los sistemas. Para ello, la Fundación Ellen MacArthur podemos decir que es la pionera o la que integró todos estos conceptos y es la que ha venido impulsando el concepto de economía circular en todo el mundo. La misión de esta fundación es
acelerar o brindar las herramientas necesarias para transicionar hacia esta economía circular. Esta fundación Ellen MacArthur trabaja con diferentes empresas, con gobierno, y es reconocida mundialmente como la principal organización que promueve la economía circular. Podemos decir que es la organización que se encarga de crear todas estas sinergias con los grupos de interés. Bueno, hemos hablado un poco de qué es, cómo surgió un poco la economía circular, cuáles los diferentes principios, pero realmente cuál es la definición de la economía circular. Y creo que es importante definir la economía circular porque es importante saber cuál es el objetivo de la economía circular. Entonces, para ello, aquí pongo un ejemplo de que realmente no es algo sencillo establecer, a pesar de que existen ya definiciones, e inclusive la Fundación Ellen MacArthur tiene su propia definición, no ha sido fácil establecer una definición que sea generalizada y sea consensada por todo el mundo. Inclusive aquí pongo una pequeña imagen de un artículo que solamente se encargó de analizar todas las definiciones que existen hasta el 2018, creo, 19, de la economía circular. Entonces se encontraron más de 100 definiciones de economía circular. Para poder llegar a esta definición, no solamente nos tenemos que basar en la parte del reciclaje, que muchas veces es lo que viene o estamos relacionados cuando uno escucha de economía circular, bueno, el reciclaje o disminución de recursos o eliminación de recursos. Para ello es importante tener ciertos aspectos dentro de la economía circular para poder, para poder llegar a una definición consensuada. En este caso, yo pongo una definición del EDEC, que el EDEC es un organismo de Quebec que se encarga de operar toda la operación de la economía circular de esta provincia, de Quebec, Canadá. Y lo que ellos están haciendo es creando una definición, no solamente basado en los 3 principios, que son importantes, los principios, no solamente también basado en estos 3 R's de reducir, reciclar, reutilizar, sino que ellos van un paso más allá. Es decir, ellos generan una definición en donde entra el concepto de ciclo de vida y otra parte importante, entra el concepto de la contribución al bienestar de las personas y comunidades. Entonces, esta definición realmente es importante porque, como hemos dicho, si que queremos que esta herramienta de economía circular pueda encaminarse o pueda ayudar hacia la sostenibilidad o los ODS, es importante que en su definición esté muy claro hacia dónde quiere dirigirse y qué es lo que se quiere llegar con ese tipo de economías. Ahora, para la parte de la implementación de la economía circular, como mencionaba, la economía circular no solamente se basa en reciclar y eliminar los residuos. La economía circular va un paso más allá, si bien no es una herramienta nueva, es una herramienta que aborda muchos conceptos y muchas estrategias, y lo que hace la economía circular es tratar de crear un sistema que pueda ser holístico, que integre diferentes herramientas, diferentes estrategias encaminadas hacia esta circularidad. Esta imagen representa 3 grandes bloques para poder implementar una economía circular. El primero son los actores, es decir, todos los grupos de interés que están involucrados en esta economía circular, que prácticamente son los mismos que hemos mencionado, que son industrias, gobierno, la academia, la sociedad en general, organizaciones no gubernamentales. Posteriormente, las estrategias. Como mencionaba, no solamente la economía circular es reciclar y eliminar residuos, sino son estrategias que van más allá. Y esas estrategias tienen que ver con la optimización de recursos, pero también con la parte de utilizar diferentes estrategias para mejorar el reciclado, pero también economías que puedan ser colaborativas, reutilizar, redistribuir, reparar, reacondicionar,
el compostaje también, darle cierto valor a los recursos, y otro que es la simbiosis industrial. Y para poder tener estas sinergias, tanto en los actores como en las estrategias, es importante las herramientas. Las herramientas, en este caso, hay herramientas que tienen que ver con análisis de flujo de materiales, pero también con el ecodiseño, porque el ecodiseño es importante para poder tener cierto tipo de productos o procesos que no tengan o que puedan tener materiales más ecológicos. Y otro tipo de herramientas es el análisis de ciclo de vida. Entonces aquí es a donde vemos ya la primera interacción entre la economía circular y el análisis de ciclo de vida. ¿Por qué? Porque el análisis de ciclo de vida es una herramienta que debe ser indispensable para la implementación de una economía circular. Como mencionaba, hay múltiples estrategias de economía circular. Aquí solamente menciono 5, que según el EDEC son las estrategias claves para poder migrar hacia una economía circular. La primera estrategia es economía de servicio funcional o rendimiento, que esta estrategia se basa en la venta de servicios más que de los productos. Es decir, el desempeño de un producto prevalece su posición. Un ejemplo que bien se está, igual repito, haciendo en Europa es el ejemplo, bueno, aquí puse unas llantas que representan las llantas de Michelin, y lo que está haciendo en Europa, en algunos países, sobre todo en Francia, en lugar de venderle a industrias de logística llantas, en donde cada cierto tipo cada 2, 3 años tienen que cambiar las llantas porque ya no sirven más, y lo que venden ahora son kilometrajes, en donde la empresa cada cierto kilómetro compra 10,000 kilómetros, y la empresa le está comprando a Michelin estos kilómetros en lugar de comprarle 1 tonelada de llantas o 10,000 o 20,000 llantas. Entonces, aquí la empresa Michelin se encarga tanto de la producción, después del mantenimiento de las llantas, es decir, si una llanta ya no está en buen estado, en automático Michelin se encarga de hacer las reparaciones necesarias, y posteriormente, si ya no sirve más, se encarga igual del fin de vida. Entonces, las empresas que están comprando este servicio a Michelin no están comprando las llantas, sino están comprando un servicio, que este servicio está basado por lo general en los kilometrajes que estoy utilizando. Otra estrategia también es la economía colaborativa. Esta economía colaborativa se basa en la optimización de recursos. Muchas veces este tipo de economías, hoy en día estamos viéndola a través de las aplicaciones móviles, en donde está impulsada por una plataforma digital que permite a consumidores y productores contactarse directamente, intercambiar roles en su fusión de productos, servicios disponibles. Entonces, es colaborar entre sí para crear cierto tipo de cadenas de valor. Otra estrategia más es la parte de remanufactura o reacondicionamiento, en donde le damos un valor agregado a los productos. Es decir, el ejemplo más claro son los electrónicos. En lugar de desecharlos, lo que se permite o se promueve con este tipo de estrategias es de que se pueda remanufacturar o reacondicionar, a lo mejor cambiando cierto tipo de piezas, y de esta forma darle una segunda vida al producto. Otra estrategia más es la parte o la simbiosis industrial o ecología industrial, que reúne diferentes empresas en una misma área industrial. Entonces, se basa en que los residuos de una empresa puedan ser los insumos de otra empresa. De esta forma son grandes parques industriales en donde todos los residuos que se puedan generar sirven de insumos para otras empresas. Finalmente, creo que el más común o el que más conocemos es la parte del reciclaje, y es realmente una serie de operaciones para procesar los materiales y poder reutilizarlos en otro tipo de productos. Para poder llegar a
operación de la economía circular hay diferentes niveles. El nivel más sencillo es el más bajo es el nivel micro, es decir, el que se basa en los productos. En este caso aquí tenemos un ejemplificado con una silla. Entonces, en una silla se puede crear diferentes estrategias de economía circular. Por ejemplo, en lugar de vender la silla, yo lo que voy a vender es un servicio, es decir, en este caso una silla puede durar años, ¿no? Pero bueno, yo no voy a vender la silla como tal, yo lo que voy a, en este caso como consumidor, voy a comprar, no sé, 2 años de una silla. Si me descompone, pues yo no voy a tirarla ya, voy a acordarla con la persona que la compró para que le pueda dar cierto tipo de mantenimiento. También la empresa será encargada del reciclaje de cierto tipo de materiales de la silla. Entonces, el nivel más bajo de la economía circular está enfocada a productos. El nivel macro son enfocadas a grandes regiones, son grandes países. En este caso, digo, no se alcanza a apreciar muy bien, pero bueno, la idea nada más es de que tengan en cuenta de que hay diferentes países o naciones que ya tienen dentro de sus políticas públicas a nivel nacional diferentes estrategias enfocadas a la economía circular. Entonces, en nivel macro ya son regiones administrativas mucho más grandes, que pueden ser países o inclusive estados o regiones. Y el tercer nivel de circularidad es el nivel meso, que el nivel meso puede ser a nivel industria o a nivel parque, en donde ya son un conjunto de industrias que están operando entre sí, en donde están involucradas diferentes estrategias de economía circular, y lo que me permite, y decíamos de la simbiosis industrial, es de que pueda tener cierto tipo de residuos que puedan ser aprovechables en otro tipo de empresas y disminuir al máximo lo que son los traslados o los transportes, y también los insumos que vienen de otros lugares, y disminuir o aprovechar los residuos que están generando en las industrias. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que existen en la economía circular y tienen que ver con el ciclo de vida? En este caso, si vemos el ciclo de vida que viene desde la producción o el diseño, la producción de procesos, el consumo y el manejo de residuos o fin de vida, vemos que hay muchas áreas de oportunidad para cada uno de estos etapas. Y, por ejemplo, aquí muy brevemente, para la parte del diseño, podemos nosotros mejorar o diseñar productos que puedan ser más durables, que puedan ser productos reparables, que se puedan mejorar, que se puedan reciclar. En la etapa de producción de procesos, estrategias o áreas de oportunidades enfocadas a disminuir ese tipo de productos químicos que puedan ser dañinos al medio ambiente y a los humanos. También la remanufactura de productos, o también buscar nuevas formas de energías alternativas. En la parte del consumo, es igual economías funcionales, también que usar más los productos que puedan ser reparables o reutilizables, y generar nuevas formas de consumo. Para la parte de residuos también hay áreas de oportunidad, sobre todo en la parte del empaquetado, del reciclado del empaquetado, diferentes esquemas de recolección, el reciclaje, la promoción de sustancias o ciclos no químicos, y también el uso de materiales biodegradables. Ahora bien, para poder nosotros saber que estas estrategias de economía circular realmente están beneficiando, de acuerdo a la definición, a la sociedad, pero también al ambiente, es necesario de diferente tipo de herramientas. ¿Por qué estas herramientas? Porque esas herramientas me permiten evaluar, porque sabemos que todo proceso, por ende, va a generar cierto tipo de impacto, puede ser positivo o negativo, y para poder cuantificar los impactos que las estrategias me están generando, es necesario tanto indicadores
como otro tipo de metodologías. En este caso, otra vez, aquí vemos también el análisis ciclo de vida. ¿Por qué? Porque muchas veces uno piensa que por el simple hecho de reciclar va a ser mucho mejor a un fin de vida en relleno sanitario, pero muchas veces muchos materiales son muy complejos en la parte del reciclado, y muchas veces, y perdón por la expresión de que dicen que sale más caro el caldo que las albóndigas, entonces muchas veces el reciclado puede ser en términos ambientales mucho más dañino que la disposición final tradicional. Entonces, para nosotros realmente darnos cuenta de que este tipo de estrategias son menos dañinas al ambiente y que están mejorando a la sociedad o a las comunidades, es necesario, una vez más, de evaluar estos impactos. Para ello, hay diferentes tipos de indicadores y metodologías. En la economía circular se reconocen dos tipos de indicadores. Por un lado están los indicadores que miden el rendimiento de circularidad, es decir, cuando estamos hablando de materiales, es decir, qué tanto un material se puede reciclar, qué tanto un material se puede reutilizar. Y ese tipo de indicadores lo que hacen es medir el rendimiento de circularidad. Por otro lado, hay otro tipo de indicadores que lo que se encargan es de medir los efectos de la circularidad. Como ejemplo, bueno, otra vez el ciclo de vida, que lo que estamos haciendo es viendo a través de las estrategias implementadas cuáles son los efectos que están teniendo por la implementación de estas estrategias contra el dejar de hacer algo o contra la economía lineal o tradicional. Entonces, bien, ya vimos lo que es el análisis ciclo de vida, ambiental, social, económico, un poco de lo que es la economía circular, algunas estrategias clave, cómo es que es necesario este tipo de sinergias, por qué es importante los indicadores, tanto de circularidad como de que miden los efectos de la circularidad en la economía circular. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta de que tanto el análisis ciclo de vida como la economía circular son dos herramientas más de todas las que existen para poder encaminarnos o poder dirigirnos hacia la sostenibilidad o poder alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. No hay que ver la economía circular ni el análisis ciclo de vida como el fin, simplemente son el medio o uno de los medios que existen para encaminarnos o dirigirnos hacia estos objetivos de desarrollo sostenible o sostenibilidad. Ahora bien, aumentar, por ejemplo, o disminuir el nivel de circularidad de un producto puede tener diferentes impactos. Sabemos que todo lo que hagamos trae un cierto tipo de consecuencia. Muchas veces este tipo de impactos depende de las decisiones que son importantes para las empresas. Por ejemplo, muchas veces al momento de tratar de tener cierto tipo de materiales que son o que pensamos que puedan ser reutilizables o puedan encaminarse hacia cero residuos, en el camino podemos estar generando muchas más emisiones. Entonces hay este tipo de efectos que se llaman efectos rebote, en donde en lugar de, o las decisiones que estamos tomando van a ser peor que las decisiones que veníamos tomando en el pasado. Entonces, esto es importante porque, como mencionaba, hay otros tipos de indicadores que son los indicadores de circularidad y los efectos de la circularidad medidos generalmente en impactos ambientales. Entonces, para poder nosotros un poco ver cómo se relaciona el análisis ciclo de vida, los indicadores de circularidad y la economía circular, aquí les pongo dos ejemplos o casos de estudio en donde son ejemplos de diferentes empresas. El caso de estudio A es una empresa que quiere aumentar la circularidad en una compañía que produce plásticos. Y el caso de estudio B es una empresa que está viendo
cuáles son las mejores estrategias para el fin de vida de llantas usadas. En ambos casos se están evaluando indicadores de circularidad y efectos de la circularidad a través de la metodología de análisis ciclo de vida. El caso de estudio 1, como mencionaba, la empresa quiere aumentar la circularidad de una bolsa de plásticos de una compañía. Ellos tienen por objetivo evaluar la relevancia o iniciativas ambientales, estrategias para promover la circularidad de los plásticos. Para ello, bueno, están evaluando diferentes etapas de ciclo de vida. Vemos desde extracción de materias primas hasta el fin de vida de los productos. Para ello, ellos establecieron diferentes estrategias. La estrategia 1 o escenarios es el escenario base, es decir, lo que están haciendo actualmente. Posteriormente desarrollaron 6 estrategias más que van desde aumentar el reciclado de los productos, cambiar un poco las resinas, cambiar también resinas por bioresinas, inclusive aumentar las resinas a otro tipo de resinas como caso de biodegradables o darle cierto tipo de fin de vida alternativo al tradicional. Entonces, el ACV o el análisis ciclo de vida me permite evaluar estas estrategias. Como veíamos en la diapositiva pasada, estamos analizando qué es lo que pasa desde el inicio hasta el fin de vida, en este caso de los plásticos de una compañía, y estamos evaluando cada una de estas estrategias. Como se ve un poco en esta figura, vemos diferentes tipos de resultados. Entonces vemos que en el caso de escenario 1 es el escenario base, pero vemos otro tipo de escenarios en donde el impacto puede ser mucho más grande, o inclusive en unos casos el impacto puede ser negativo, o puede ser, sí puede ser negativo, o sí que está mejorando al ambiente. Ahora bien, cuando analizamos indicadores de circularidad, lo que estamos haciendo a grandes rasgos es ver qué tanto un producto puede ser reutilizable o reciclable. Para ello es necesario conocer o adentrarse a las profundidades de las propiedades de los materiales, es decir, los plásticos, qué tanto se pueden reutilizar, cuántas veces se pueden reutilizar o reciclar sin que cambie sus propiedades intrínsecas o sus propiedades para las que fueran diseñados. Ese tipo de indicadores, en este caso, lo que me permiten es saber una relación entre las entradas y las salidas, y a través de esto puedo saber en una escala por lo general de 0 a 1 qué tanto el material es más circular. Entonces, si el material a través de diferentes fórmulas que tienen que ver con las propiedades de los materiales, entre más cercano esté al 1, quiere decir que el material puede ser más circular, y si es más cercano al 0, quiere decir que el nivel de circularidad es prácticamente nulo. También se evaluaban las 7 estrategias o 6 estrategias y el escenario base, y vemos aquí que en este caso el escenario 7 es el que más circular es comparado contra el escenario base. El escenario base solamente es 2.8 circular. Pero bien, si vemos todo esto en una perspectiva mucho más amplia, en donde analizamos, por un lado, los indicadores de circularidad con el análisis ciclo de vida, en este caso solamente es de un indicador que es huella de carbono. Por un lado vemos, y si graficamos esto en una escala XY, vemos que va a haber diferentes escenarios en donde el escenario 1 es el escenario base, o sea, no está ni bien ni mal. Pero posteriormente, si vemos el escenario 2, para circularidad, pues va a estar un poco mejor que el 1, pero también vemos que tiene ciertos efectos nocivos para el medio ambiente. En el caso del escenario 7, vemos que es el que más circular es, pero también vemos que puede tener ciertos daños al medio ambiente. Pero en este cuadrante aquí, el cuadrante superior derecho, es el escenario ganar-ganar.
Entonces vemos que hay diferentes escenarios que tienen, por un lado, un buen desempeño de circularidad y también un buen desempeño ambiental. Caso contrario, con el escenario 4 y escenario 6, que es a donde son los escenarios peores evaluados, porque son escenarios poco circulares y también son escenarios que generan muchos impactos ambientales comparados contra el escenario base. Entonces, en este caso vemos que por el simple hecho de reciclar, no siempre va a tener efectos positivos, ni tanto a la circularidad como al medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, ahora el segundo caso de estudio. El segundo caso de estudio, como decíamos, está enfocado un poco a analizar diferentes estrategias del fin de vida de las llantas. En este caso es también lo mismo, comparar con diferentes indicadores de análisis de ciclo de vida, diferentes estrategias y también usar indicadores de circularidad. Para este caso, es una compañía de transportes de Brasil, en donde ellos están analizando un caso de estudio base, que son diferentes camiones en el año 2012, con diferentes, una unidad funcional, que es una unidad de referencia, y un flujo de referencia de 83 llantas, y un cierto tipo de combustible, que es el que se usó para el transporte. Entonces, ellos están aquí promoviendo o están desarrollando dos tipos de estrategias. La primera, que es el resculturado o regrooving. Esto quiere decir que es una operación que consiste en profundizar los surcos originales, es decir, reacondicionar las llantas usadas para darle una segunda vida, es decir, llegarlas casi a estos surcos como fueron diseñadas al principio. Y el segundo estrategia, que es el recauchado, es decir, darle al neumático una segunda vida a través de una nueva capa de caucho. Entonces, por un lado tenemos el resculturado, es decir, volver a generar estos ciertos surcos en las llantas, y por el otro lado, darle otra capa de caucho. Entonces, en este caso, para la estrategia 1 vemos diferentes impactos, en donde vemos que principalmente la etapa de uso es el que más me está impactando. Esto, si lo vemos de otra perspectiva o analizando los impactos que están generando, vemos que igual la estrategia 1, igual aquí tenemos aspectos negativos, así que están siendo buenos. ¿Por qué? Porque me estamos evitando que se compren nuevas llantas, que se produzcan nuevas llantas, que esas llantas por lo general están asociadas con producción de caucho y tienen que ver por lo general con residuos, con combustibles fósiles. Entonces, si vemos esto ya de manera, otra vez con el esquema de XY, en donde vemos que creemos que este cuadrante superior derecho es el ganar-ganar, vemos diferentes valores, tanto a los indicadores de circularidad como al impacto ambiental, en donde vemos aquí que en este caso la estrategia 1, pues bien, tiene cierto valor positivo o desempeño positivo el nivel de circularidad, y también cierto valor o desempeño ambiental bueno. Entonces, en este caso, aquí vemos, por un lado, la estrategia 1 tiene no el mejor desempeño, pero un buen desempeño ambiental y también un buen desempeño en cuanto a indicador de circularidad. Pero en el caso 2 o la estrategia 2, vemos que la circularidad es mucho mayor a la estrategia 1, pero también el impacto ambiental. Entonces, realmente muchas veces este tipo de decisiones, por un lado de circularidad o indicadores de circularidad y en análisis de ciclo de vida, no nos llegan a las mismas conclusiones, ¿no? Entonces, realmente muchas veces este tipo de estrategias se contraponen. No, como reitero y he reiterado en la presentación, por el simple hecho de reutilizar o reciclar,
no quiere decir que en automático voy a tener un buen desempeño en todos mis indicadores que estoy evaluando. Ahora bien, y ese tipo de decisiones, ahorita solamente mencionaba 2 indicadores de circularidad y algún tipo de huella de carbono. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros queremos tomar decisiones en donde están involucrados 15 indicadores ambientales, 30 indicadores sociales, costos de producción de operación, externalidades ambientales? Este tipo de decisiones se vuelven muy complejas porque tenemos múltiples decisiones. Tenemos, por un lado, desempeños ambientales buenos, pero desempeños sociales malos, a un costo a lo mejor razonable. Por otro lado, tenemos desempeños ambientales muy buenos, pero costos muy caros, ¿no? Entonces, realmente este tipo de decisiones son muy complejas, pero realmente se tienen que llevar a cabo si queremos encaminarnos, como mencionaba, hacia el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, todavía faltan algunos minutos más, pero bueno, ya casi estoy terminando. En esta diapositiva les presento un poco el proyecto actual que estoy desarrollando. Tiene que ver con el enfoque de ciclo de vida, no tanto con la economía circular, pero también de fondo tiene que ver con unas estrategias. Esto es una metodología que se está desarrollando para evaluar con enfoque de ciclo de vida las 3 dimensiones de la sostenibilidad ambiental, social y económico. Pero aquí lo que queremos llegar es a ver cuál es el cuadrante óptimo en donde yo me puedo mover sin que por un lado impacte más al medio ambiente, pero al mismo tiempo tenga un riesgo social bajo, y al mismo tiempo tratar de tener los mejores impactos, los mejores beneficios económicos. Entonces, estamos viendo cuáles son los límites, en este caso estamos evaluando tecnologías emergentes que generan energía, y estamos viendo cuál es el cuadrante en donde yo puedo moverme para que pueda optimizar las 3 dimensiones de la sostenibilidad con enfoque de ciclo de vida, y ver cuál es este nivel óptimo en donde pueda tener el menor riesgo ambiental, el mejor desempeño social y el mejor beneficio económico. Entonces, eso es lo que realmente estamos analizando hoy en día, aquí donde estoy colaborando en la Universidad de Calgary, en Alberta, Canadá. Pues bueno, ya casi estamos concluyendo, cerrando. No sin antes me gustaría mencionarles que si bien la economía circular es una herramienta que ha cobrado fuerza en los últimos 5 o 10 años, realmente existen muchos retos hoy en día en la economía circular. Si bien cada vez vemos que se adoptan más estrategias, se evalúan más estrategias y se encaminan hacia esta economía circular que pueden apoyar al cumplimiento de los ODS, hay que tener en cuenta que hay ciertos límites, y que si bien es una herramienta muy valiosa, no es realmente la panacea como muchos piensan. Principalmente, aquí son algunos de los límites y desafíos de este concepto. El primero tiene que ver con los límites termodinámicos, es decir, no hay ningún material que se pueda reutilizar de por vida, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que cada vez que reutilizamos un material va a perder propiedades. Entonces, por más de que nosotros pensemos la economía circular como sistemas cíclicos, en cada vez que metemos otra vez los materiales a este sistema, otra vez voy a generar o consumir recursos y generar residuos y emisiones al ambiente. Entonces, siempre va a haber cierto tipo de límites termodinámicos. El segundo límite es el efecto rebote. Lo mencionaba un poco, que el efecto rebote es, por un lado, quiero disminuir emisiones, pero al abordar o al implementar esta estrategia, estoy generando daños a la salud. Entonces, es simplemente tener en cuenta de que una estrategia per se no va a ser la mejor para todas las categorías de impacto, ¿no?
O sea, hay que tener en cuenta esto de que cierto tipo de estrategias pueden ser perjudiciales en otras áreas. Después, algo muy importante, que es la parte de gobernanza, ¿no? O sea, uno ve aquí la economía circular, estos ciclos o sistemas cíclicos, pero si normalmente no hay políticas, no hay gobiernos que puedan operar todo este tipo de estrategias de una manera estratégica, pues realmente va a ser muy, muy complejo todo esto, ¿no? Otra límite o limitante es la parte de que hoy en día, si bien se han aumentado muchos procesos de reciclaje, todavía es muy complejo reciclar muchos productos, ¿no? Y estamos muy lejos de llegar a este 100% de la eficiencia del reciclaje, que igual no se podría llegar por el punto número uno. Y otro punto importante, que las son las fuentes de energía. Si bien sabemos que las fuentes renovables son, o se han visto que son mejores a las tradicionales o de combustibles fósiles, hay que tener en cuenta que no son energías infinitas, ¿no? Hoy en día, según, bueno, estudios, la única energía finita es el sol, y igual millones de años se puede acabar, pero bueno, todas las demás energías, el hecho de ser renovables no quiere decir que sean infinitas, ¿no? Hay que tener también en cuenta esto. Y finalmente, es que si bien todo tipo de estrategias queremos que día con día los materiales vírgenes se reduzcan, estamos viendo de que año tras año, aproximadamente en un 3%, está creciendo el exceso de entrada referente a la salida, ¿no? Entonces, a pesar de que hay estrategias de reutilizar, reciclar, cada año está creciendo el 3% la cantidad de materias que se están, vírgenes que se están produciendo. Y finalmente, y reitero una vez más, que ese tipo de herramientas, el análisis ciclo de vida, ambiental, social y económico, la economía circular y otro tipo de herramientas es un medio, no es el fin de todo, ¿no? Es un medio para poder encaminarnos hacia los ODS, hacia la sostenibilidad, otro tipo de decisiones mucho más amigables con el medio ambiente. Entonces, ya para finalizar, simplemente recapitulamos un poquito el concepto, o más que nada la figura que habíamos visto. Entonces, una vez más, y aquí ya se puede ver, digo, que ya está descubierta la parte derecha, entonces estamos viendo, si por un lado a lo mejor estamos usando un carro que usa energía eléctrica, y comparado contra un auto de gasolina, pues no estamos emitiendo, porque un auto eléctrico no genera emisiones, pero si vemos o pensamos con este pensamiento de ciclo de vida, ¿qué es lo que pasa antes? Entonces, para producir electricidad, pongamos el caso de México, pues más del 60% son de combustibles fósiles. Entonces, uno pensaría de que, ok, en la etapa de uso, pues no estoy generando emisiones, pero por usar el carro hay emisiones asociadas a la producción de electricidad, y estas emisiones pueden ser mucho más grandes, o los impactos ambientales pueden ser mucho más grandes que a lo mejor el consumo de combustible de un auto tradicional. Y el claro ejemplo es este. Es un ejemplo de un estudio que hicieron en Holanda. Entonces hay que tener en cuenta que es un mix eléctrico de Holanda, en donde ellos compararon 3 etapas de ciclo de vida de la fabricación, producción y uso de carros eléctricos. Entonces, por un lado, en la fabricación, aquí el auto eléctrico tiene mucho más, genera mucho más emisiones que un auto de gasolina. ¿Y esto por qué? Por la batería. La batería es uno de los grandes problemas de los autos eléctricos. En la etapa de producción de combustible, también el auto eléctrico tiene mucho más impactos que el auto de gasolina. Y finalmente, en la etapa de uso, digo, todos los impactos o todas las emisiones son en el carro de gasolina, y en el carro eléctrico, pues realmente no hay emisiones, ¿no? Entonces, realmente conducir un auto eléctrico no siempre, esto depende del mix eléctrico, puede ser la mejor o es la mejor alternativa contra un carro de gasolina, ¿no? Y esto en términos generales,
aquí lo podemos ver, que un auto de gasolina, aquí es importante decir que no es para todo el mundo ni todos los carros eléctricos, es un caso de estudio muy particular. El carro de gasolina salió un poquito mejor, pero un poco que el carro eléctrico, ¿no? O sea, realmente el carro eléctrico sí es mucho mejor, pero estamos viendo que no es tanto como a lo mejor uno pensaría, ¿no? ¿Esto por qué? Porque estamos considerando todas las etapas del ciclo de vida. Y esto nada más es para la parte ambiental, ¿no? ¿Y qué pasaría si analizamos el impacto social o los costos económicos, ¿no? Porque, bueno, sí, a lo mejor en la parte ambiental un carro eléctrico va a ser mucho menos dañino o genera mucho menos emisiones, pero puede ser 4 o 5 veces mucho más caro que un auto de gasolina, ¿no? Y finalmente, ya para concluir, es importante, bueno, tener en cuenta que la herramienta de ACB o el pensamiento de ciclo de vida me permite evaluar los efectos de estrategias de economía circular. Además, gracias a estas herramientas, me permite evaluar no solamente el impacto ambiental, sino social y económico, teniendo en cuenta un sistema holístico y con diferentes indicadores. El ACB me permite tomar decisiones basadas en desempeños ambientales, sociales y económicos de productos y servicios, y de esta forma encaminarnos hacia comprar, en este caso como consumidor, soluciones mucho más amigables con el ambiente, pero también para los gobiernos tener estrategias que puedan encaminarnos hacia la sostenibilidad. Y finalmente, bueno, es necesario que estos modelos de crecimiento me permitan utilizar recursos y materiales, por un lado, la disminución de estos recursos, pero por el otro lado también aumentar el beneficio de las sociedades y al mismo tiempo, como estamos en un sistema capitalista, garantizar o generar un beneficio económico, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, cumplir al mismo tiempo estos tres beneficios. Es un gran reto para la sociedad. Entonces, bueno, creo que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, con esto me gustaría finalizar y agradezco una vez más a los organizadores por esta invitación y bueno, estoy abierto a las preguntas que así las consideren. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy interesante su plática y ha generado un montón de cuestionamientos. Algunas estoy observando que están agrupadas, entonces voy a tratar de sintetizar algunas de las preguntas o hacérselas al mismo tiempo para que usted nos pueda apoyar con esclarecer estos cuestionamientos. La primera pregunta dice, la norma ISO 14001 nos ayuda a identificar los riesgos ambientales que pueden producirse dentro de una industria mientras se realiza la actividad o producto. Y al mismo tiempo nos preguntan qué norma podría recomendar para análisis de ciclo de vida social del carbón en zonas rurales. Me tuve que cambiar de audífonos, entonces no escuché la primera parte de la pregunta. La primera dice que si la norma ISO 14001 nos ayuda a identificar los riesgos ambientales que pueden producirse dentro de la industria mientras se realiza su actividad o producto. Y también nos preguntan que qué norma recomienda para identificar los indicadores de ciclo de vida social del carbono en zonas rurales. En cuanto a la primera, la norma que yo presentaba o en la que está basada la metodología del ciclo de vida, la 14.040-44, que es la que me permite toda la sistematización del análisis ciclo de vida, y realmente es la que está basada esta metodología de análisis ciclo de vida, no tanto la 14.001, porque la 14.001 es, si mal no recuerdo,
es de gestión ambiental. Entonces, me permite también tener ciertos aspectos de la gestión en una empresa o depende de lo que estoy evaluando, pero no tiene el mismo enfoque. Está enfocada a otro tipo de audiencia y no tiene el mismo objetivo que la norma ISO 14040-44. Entonces, la 14001 está enfocada a la gestión ambiental. Y en cuanto a la parte social, como tal no hay una norma ISO para la parte social. Lo que se basa el ACB social es en una cosa que se llama directrices de análisis ciclo de vida, que surgió en el 2009, pero ya en los próximos meses va a haber una actualización, que esas directrices podemos decir, son el marco metodológico en donde está basado todo el análisis ciclo de vida. Ahí viene detallado cuáles son las etapas, cómo se debe llevar a cabo, vienen algunos ejemplos, retos y casos de estudio. Entonces se llama Directrices de Análisis Ciclo de Vida Social. Perfecto. Nos preguntan también si esta metodología se promueve entre las empresas o industria, o qué se necesitaría para que los gobiernos, empresas e instituciones se promueva estos análisis de ciclo de vida, tanto ambiental, social y económico. Se promueve, pero igual muchas veces esto depende de los gobiernos. Mencionaba en la presentación que, digo, no es que esté comparando, pero bueno, en Europa, que es como donde van más adelantado en estos temas, las empresas están tomando este tipo de posiciones, no tanto porque quieran tomarlo, digo, muchas empresas tienen esta responsabilidad social, pero están tomándola ¿por qué? Porque los gobiernos así lo están exigiendo. Entonces, creo que es importante igual que el primer nivel en donde deben de concientizarse es el gobierno, y posteriormente ya, bajo un efecto dominó, las empresas van a tomar en cuenta este tipo de metodologías. Hay algunas empresas también que, si bien no están obligadas, también lo hacen por tener algún tipo de beneficios, sobre todo por tener, o que otro tipo de empresas así se los exigen. Entonces, si quieren ser proveedores de una empresa que tiene cierta certificación, pues tienen que, de alguna forma, poder evaluar impactos ambientales con estas metodologías dentro de sus productos. Y es más que nada por una exigencia de una empresa que le suministra cierto tipo de productos. Entonces, tiene que ver más que nada con las políticas públicas y las exigencias del gobierno. Dice, ¿cómo lograr que los productores o distribuidores se hagan responsables de hacer algunos puntos de recolección, como pueden ser pilas, plásticos, embalaje en general, de sus puntos de venta, para que los residuos no lleguen a un tiradero o relleno sanitario? Y nos plantean específicamente el ejemplo del aceite usado. Dice, el ciudadano consciente lo almacena, pero no encuentra un lugar donde entregarlo. Sí, igualmente es tanto, por un lado, hay un concepto que se llama responsabilidad extendida del productor, que en los últimos años ha cobrado mucha fuerza, sobre todo en la parte de residuos electrónicos. ¿Por qué? Porque el productor se va a hacer cargo del fin de vida de los productos. En este caso, muchas veces uno consumidor, simplemente un producto deja de funcionar y lo va y lo arroja no sé, bueno, hay un cierto tipo de fin de vida para este tipo de productos, pero con esta responsabilidad extendida del productor, lo que se hace es que el productor se va a hacer cargo una vez que el producto termina su fin de vida. El productor se va a hacer cargo de recolectarlo y darle un valor amigable con el medio ambiente, ya sea reparándolo, reacondicionándolo o reciclando los materiales que así se puedan reciclar. Y la otra parte, ¿cuál era? La del... Bueno, nos daban el ejemplo del aceite, sí, del aceite. del aceite. Sí, en este caso igual, digo, otra vez tiene que ver con el gobierno, porque el gobierno debe establecer todo el marco legislativo
para que tanto los consumidores, en este caso los usuarios del aceite, como a lo mejor también las empresas que venden el aceite, puedan establecer o puedan generar diferentes fin de vida para el aceite. Entonces, es podemos decir que es una responsabilidad compartida tanto del usuario como de las empresas, pero tiene que estar legislado por un marco normativo. Nos piden si por favor puede aclarar el concepto de economía azul. Ese concepto nada más está basado un poquito, tiene que ver con la parte del mar. Es decir, es una definición que igual, como hay economía verde, economía azul, entonces está basada viene de esta parte de que el mar es azul, en donde igual es utilizar cierto tipo de materiales, igual más amigables con el medio ambiente, pero igual en un ambiente, en un mejor entorno, pero tiene que ver con este tipo de economías verdes. Simplemente que en la definición le pusieron economía azul o blue economy. Doctor, tiene usted un montón de preguntas. De hecho, nos gustaría hacérselas llegar después, más adelante, a ver si hay la posibilidad de comunicación con nuestra audiencia. Pero muchas están enfocadas a querer saber cuál es la perspectiva para América Latina sobre la aplicación de la economía circular en comparación con Canadá. Y específicamente hay varias personas de nuestra audiencia que quieren saber específicamente México y Canadá. Ajá. Bueno, aquí les voy a compartir un poco aquí, a diferencia de a lo mejor México, Canadá se maneja por diferentes provincias, en donde cada provincia es autónoma. Entonces, si bien hay normativas nacionales en Canadá, o sea, y hay una normativa en cuanto a economía circular. Posteriormente, cada provincia es autónoma y establece los mecanismos, las estrategias que deben seguir para poder afrontar estos retos que están desarrollados por nivel federal. Entonces, bueno, yo el que conozco en particular es el de Quebec, porque es en la provincia donde estuve hace 4 años, en donde ellos lo que están haciendo ya es, antes que nada, crear una sinergia entre diferentes grupos de interés. Entonces, ya hay empresas que están trabajando en estrategias de economía circular, pero estas decisiones están basadas no solamente en generar una riqueza para ellos mismos, sino que se juntan con la academia, o sea, la academia es tomada en cuenta realmente, también con diferentes ONGs y el gobierno. Entonces, creo que a lo mejor aquí esta gran diferencia es esto, las sinergias que se crean, la industria, gobierno y academia, para poder tomar decisiones más encaminadas hacia la circularidad. Entonces, a partir de esto, ellos desarrollaron primero, antes que nada, en 2015 desarrollaron un estado del arte de la economía circular en general. Entonces ya tiene 5 años desarrollando qué es lo que existe, qué es lo que no existe, cómo se puede llevar a cabo. Posteriormente ya para plantearlo ya a nivel provincia, ya se sentaron diferentes organizaciones para poder establecer qué tipo de estrategias son necesarias para el contexto local. Esas estrategias están encaminadas hacia las condiciones tanto geográficas como políticas, sociales de la región, en donde, menciono una vez más, están coordinados la academia, el gobierno y la industria. Entonces, ellos ya aproximadamente llevan 4 o 5 años involucrados en este tipo de economías o estrategias de economía circular, en donde ya hay empresas que están operando diferentes estrategias. Y aquí la academia es la que se encarga, y también por medio del gobierno, de evaluar estas estrategias, que realmente estas estrategias están considerando o están enfocándose hacia esta economía circular y no está siendo peor que la economía lineal. En México hay algunos casos, sobre todo enfocado a la gestión de residuos,
que es uno de los puntos que detonó el concepto de economía circular, pero realmente nos dimos cuenta que no es lo único que se debe de abordar, ¿no? Es un concepto tan amplio y prácticamente cualquier producto, cualquier servicio puede tener o puede encaminarse hacia una economía circular. Entonces, en México no hay una hoja de ruta como tal del país. Hay algunos sectores industriales, sobre todo de residuos, que han propuesto diferentes estrategias, o per se hay estrategias enfocadas al reciclaje, a reutilizar cierto tipo de materiales, en donde se abordan estas estrategias de economía circular. Pero como tal en México no hay una ruta general de economía circular. En lo que estamos haciendo, lo que se quiere hacer también es por industria, de repente, cada industria es diferente. Entonces, a lo mejor tiene que haber una hoja de ruta de economía circular para los electrónicos, otra para el plástico, y así para cada uno de los sectores que puedan tener cierto interés en estas estrategias de economía circular. Nos pregunta la audiencia si tiene algún instrumento realizado para aplicarse de manera, está así abierto. Supongo que la idea es que se pueda aplicar a cualquier tipo de industria o algún servicio. No entendí es que se me cortó un poco nos preguntan si tiene usted algún instrumento realizado para aplicar de manera diagnóstica. Yo estoy suponiendo que podría ser para cualquier industria o cualquier servicio. Pero no sé si instrumento se refiere a software o porque, bueno, para el... Probablemente. Bueno, para la metodología del ciclo de vida ambiental, hay diferentes software que lo que nos hace simplemente es ahorrar un poco la tarea en cuanto a ciertos cálculos matemáticos. Entonces, uno puede hacer un análisis de ciclo de vida así, prácticamente sumas y restas con una hoja de Excel, que es lo más básico, pero ahora en día ya hay diferentes software que nos ayudan o facilitan esa tarea. Pero realmente el software no es que nos hagan el ACB, porque el ACB, lo más importante es la interpretación, y la interpretación no lo da ningún software. La interpretación es lo que uno le da con la experiencia o ligado al objetivo. Entonces sí hay diferentes software que evalúan impactos, que todo puede bajar uno que se llama OpenLCA, que es el gratuito. Inclusive hay base de datos, porque para que puedan funcionar estos software necesitan base de datos. Entonces hay el OpenLCA y tiene algunas bases de datos gratuitas, y es a lo mejor la manera más fácil de poder acercarse a esta metodología. En cuanto a la parte social, no hay como tal software, hay otro tipo de herramientas que lo que me permiten es saber a grandes rasgos cierto tipo de riesgos en diferentes países o en diferentes sectores industriales. Entonces, realmente uno no puede saber como tal cuál es el impacto social de una pluma que se produjo en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, lo que hay en la parte social con los software es saber cuál es el riesgo de que haya trabajo infantil en la industria manufacturera. Entonces, ese tipo de riesgos es lo que algunas bases de datos sociales se pueden encontrar con estos software, ¿no? También, a diferencia en OpenCA, que es abierto, para la parte social no hay realmente algo gratuito. Hasta ahora hay 2 herramientas, pero también tienen costo. Y ya para concluir la serie de preguntas, nos plantea el joven Brian, dice, ¿es conveniente que cuando se quiera desarrollar un proyecto biotecnológico o innovador, por llamarlo así, siempre se deba de tomar en cuenta los objetivos del desarrollo sustentable propuestos por la ONU, o existen otras fuentes en las que se pueda basar para determinar si el proyecto puede ser sostenible? De ser así, ¿cuál les recomienda? Pues hoy en día es lo que muchas compañías, gobiernos están encaminándose.
Entonces, son algo así prioridad, encaminarse hasta esos objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, hay otro tipo, hay un concepto que se llama límites planetarios, en donde lo que se quiere saber es cuál es nuestro límite máximo que podemos nosotros contaminar. Digo, también no hay como tal una de límites planetarios sociales o económicos, pero sí, resumiendo, creo que sí, lo que uno debe de encaminarse o debe tener como pauta son los ODS. Entonces, hacia ahí se deben de dirigir y qué bueno que se mencionó esto de los aspectos, bueno, de tecnologías biotecnológicas, porque muchas veces es muy complejo evaluar estos tipos de tecnologías que están en desarrollo, ¿no? Muchas veces estos análisis de ciclo de vida ya se evalúan en productos que están en el mercado, pero hoy en día uno de los grandes retos de ese tipo de metodologías es evaluar tecnologías que están en desarrollo todavía, que todavía no tienen, que no están en el mercado. Entonces, para la parte ambiental es compleja, digo, para la parte social no se diga porque esas tecnologías todavía no están en operación, pero es importante que se evalúen y sobre todo en el marco de los ODS. Pues muchísimas gracias, doctor. Como le comento, son un montón de preguntas que nos han quedado y que trataremos de hacérselas llegar para ver la forma de conectarnos con la audiencia. Por mi parte, lo siguiente que vamos a hacer es agradecerle la participación en nuestro evento y me voy a permitir leer la constancia que le vamos a hacer llegar en breves momentos a través del correo electrónico. En el marco del segundo encuentro internacional de jóvenes investigadores en evaluación y tecnología ambiental, el Cuerpo Académico de Evaluación y Tecnología Ambiental, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental otorga la presente constancia al doctor Alejandro de Jesús Padilla Rivera por su participación como conferencista magistral en el segundo encuentro de jóvenes investigadores en evaluación y tecnología ambiental con la ponencia Análisis de ciclo de vida ambiental y social y su integración en la economía circular, celebrado los días 3 y 4 de diciembre de 2020. Estamos verdaderamente emocionados con su participación. Quisiéramos también agradecer profundamente la colaboración de la doctora Leonor Patricia Huereca Hernández. Gracias a ella que pudimos pues tener esta charla tan amena y tan agradable. También queremos hacerle llegar una constancia, doctora, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y la Asociación Mexicana de Ingeniería, Ciencia y Gestión Ambiental, otorgan la presente constancia a la doctora Leonor Patricia Huereca Hernández por su participación como organizadora en el segundo Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores en Evaluación y Tecnología Ambiental, celebrado los días 3 y 4 de diciembre del 2020 en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es un gusto para nosotros haberlos tenido a los dos engalanando nuestro evento. Doctora, no sé si quiera hacer algún comentario. Muchas gracias. No sabía si era prudente o si era el momento. No, al contrario, agradezco a ustedes y quiero aprovechar el espacio para felicitar muy ampliamente a Alejandro Padilla. Me da muchísimo gusto, estuvo muy interesante lo que nos presentaste, Alejandro. Conté 19 preguntas, pero tal vez hubo alguna más que ya no leí. Todas las preguntas también muy interesantes y pues es un orgullo para nosotros, Alejandro. Muchas felicidades. Y felicidades a toda la organización. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a los organizadores también.